días, buenas tardes, buenas noches, amigos podqueros. Bienvenidos a Charlando con Uber. Estamos hoy en nuestro episodio número 8. Les recuerdo que este es un foro abierto al diálogo, a la polémica, al debate, donde tratamos temas culturales, sociales, deportivos, de interés general, pero siempre desde el punto de vista con respeto. Sin insultos, pero con respeto, pero diciendo la verdad. Y pues esa es la idea de este podcast. En particular hoy, pues yo estoy muy contento que haya aceptado nuestro invitado el participar con nosotros, en charlar con un servidor, que es nada más ni menos que el doctor Lorenzo Soberanes Maya, que actualmente es el presidente de la H Comisión del municipio de Juárez, en Ciudad Juárez. El doctor Lorenzo Soberanes es el presidente de la Comisión de Box. Entonces, pues en días, semanas, meses atrás hemos tenido pláticas, charlas sobre el momento, digamos, que está viviendo el boxeo mundial en la actualidad, con la hora que se metió de promotor y está incursionando Dana White y el asiático Turki. Entonces, primero que nada, pues le agradezco, doctor, el que haya aceptado la invitación y pues, ¿cómo la ve? ¿Cómo la ve este tema? Pues a mí me da mucho gusto saludarlos y agradecer la oportunidad que nos dan de poder intercambiar puntos de vista, justamente en donde pues la última palabra evidentemente la va a tener siempre el espectador, porque nosotros solamente tratamos de hacer un análisis y poner sobre la mesa lo que desde nuestro punto de vista pues es lo que es conveniente y finalmente pues cada quien tomará lo que tenga que hacer por parte de su participación dentro del espectáculo del boxeo. Claro, de eso es lo que se trata precisamente, que los espectadores formen su propio criterio. Podrán estar de acuerdo o no podrán estar de acuerdo, pero que formen su criterio en base a la charla que vamos a tener en este podcast número 8. ¿Y cómo la ves, Doc, con esta introducción que platicamos de la situación que está viviendo el boxeo mundial, con la incorporación de estos promotores antes mencionados? Bueno, pues yo creo que primero que nada tendríamos que analizar que la situación legal en la que incursionaron Sufa Boxing y de alguna forma el apoyo que comenzó a hacer de una manera abrupta, mostrando un modelo de negocio, lo cual ha generado tensiones regulatorias pues muy fuertes, una vez que pues ellos inician oficialmente el 23 de enero de este año con una función que de alguna manera tanto Dana White con TKO Group Holdings trataron justamente de anunciar una gran cartelera. Sin embargo, esto generó alarma debido justamente a la opacidad sobre la cartelera, sobre la sede, sobre los boxeadores que iban a participar, así como también la cuestión de la cercanía y a los eventos de UFC que de alguna forma pues se regulan de una manera total y completamente diferente al boxeo y que además pues también tienen un mercado total y completamente diferente al boxeo. El boxeo es un deporte más popular. Todos sabemos que los boxeadores más exitosos han surgido de los estratos más bajos de nuestra sociedad, no así los peleadores de MMA, que son jóvenes con capacidades económicas que les permiten nutrirse bien, que les permiten acudir a gimnasios de alguna manera equipados adecuadamente y pues invertir básicamente en su participación. Y el boxeo, pues contrariamente a eso, realmente no lo es. El boxeo depende pues de la buena voluntad de un manager, de una participación gubernamental que a veces es muy efímera o muy poca, y hay un abismo de diferencia entre lo que es MMA y boxeo profesional. Entonces, bajo ese esquema, pues Sufa Boxing empieza a querer incursionar con un modelo de alguna forma, para mi gusto, engañoso, una vez que ellos tratan de modificar o de alterar la estructura legal del boxeo en Estados Unidos utilizando la ley Mohamed Ali.
La ley Mohamed Ali persigue justamente beneficio para el boxeador, pago justo, vigilancia a su salud y finalmente, pues los contratos que se habla, que ya están de alguna manera circulando en el medio, pues son completamente contrarios a lo que establece la ley Mohamed Ali. Y creo que es ahí donde está el punto toral del futuro del boxeo, ¿verdad? Porque los contratos con UFC, pues representa que el boxeador no va a ser dueño, o los contratos con Surfa, perdón, no va a ser dueño absolutamente de nada. Si el boxeador le quiere poner un parche a su calzón de alguien que le regaló 10 pesos, no va a poderlo poner porque esos 10 pesos no le pertenecen al boxeador, le pertenecen a Surfa. Y ellos lo van a administrar y le van a dar lo que ellos consideren que es justo para ellos. Entonces ahí empieza la parte disruptiva del boxeo porque pues muchos de los boxeadores, sobre todo cuando empiezan, pues un patrocinio no les cae mal y el compromiso de hacerles publicidad existe, pero en este caso ya no va a ser posible eso. Y ahí es donde empieza un poquito la situación, además de la exclusividad, del manejo, y algo que me llamó a mí mucho la atención en lo personal fue el comentario de que el boxeador aún y retirado va a seguir siendo sujeto de la administración justamente de eso. Es decir, si usted ya terminó su carrera y fue exitoso y ahorita lo busca alguna marca para que usted haga un anuncio comercial, usted no lo puede hacer porque tiene un contrato firmado con Surfa, con Dana White, y esto le va a impedir que lo pueda hacer, o si lo hace, pues ellos son los que se van a encargar de cobrar y le van a dar a usted lo que ellos consideren que es conveniente. Y esa parte yo creo que son situaciones que están todavía en el lado oscuro, que no se han clarificado de manera adecuada. Se han filtrado contratos, se han filtrado cosas que estoy de acuerdo que están lejanas todavía de ser las verídicas, porque al final de cuentas, pues ellos están haciendo un esfuerzo por adecuar su modelo de UFC al modelo del boxeo, y bueno, pues ahí todavía falta que los boxeadores lo acepten, porque ya aquí ya no hay figura de promotor, ya no hay figura de entrenador, solamente es Dana White o Sulfa con el boxeador de manera directa. Entonces, esta parte creo que todavía da para mucho el analizarla, el poder de alguna manera buscar esquemas de protección legal para los boxeadores, porque repito, esto se está dirimiendo en Estados Unidos, teniendo como base la modificación a la ley Mohamed Ali, que pues no aplica a México, aplica solamente a Estados Unidos, y ahí creo que es donde está justamente una gran confusión, porque el boxeo mexicano pues se cuece aparte, en otra olla completamente diferente, con ingredientes total y completamente también diferentes a los que se cocina en Estados Unidos o en Arabia, en cualquier otra parte del mundo. El boxeo mexicano es único y creo que pues en el mercado es uno de los que más valor tiene por la calidad atlético-deportiva de los boxeadores que participan, por su coraje, por su corazón, porque pues finalmente creo que la historia no me va a dejar mentir en función del número de campeones mundiales que hemos tenido de manera profesional y la garantía de que una pelea entre dos mexicanos en cualquier parte del mundo siempre es una pelea que trae gran público, que trae gran apoyo publicitario, Sí. y pues nada menos ahorita tenemos a un gran referente del boxeo mexicano que dirán lo que quieran, pero es el boxeador más exitoso que ha existido en la historia del boxeo mexicano desde el punto de vista económico, desde el punto de Claro, vista deportivo. claro, ¿no? Y obviamente se refiere, y coincido al Canelo, a Saúl el Canelo Álvarez, y ahorita es no únicamente en el box, el deportista mexicano que más ha ganado en la historia y que sigue ganando. Nadie lo va a superar, ojalá hubiera 15 Canelos, 20 Canelo Álvarez, pero es complicado que alguien supere al Canelo Álvarez desde el punto de vista lo que ha ganado económico. Pero es muy interesante lo que comenta, doctor, estos nuevos contratos son leoninos. Le explico a la gente qué es un contrato leonino. Un contrato leonino es que todas las ventajas son para una sola parte. Todas las ventajas son para una sola parte, una parte gana, una parte decide, una parte tiene todo el control, y es lo que estos personajes quieren o pretenden hacer, pero como usted dice, pues el boxeo mexicano se cuece aparte, somos potencia mundial,
somos como el Argentina en el fútbol, o sea, se encuentra Estados Unidos, México, Inglaterra y los demás, entonces pues somos una potencia mundial y como usted dice, los boxeadores en su mayoría pues nacen de barrio, nacen de la calle, van a gimnasios, hay muchos entrenadores que yo conozco que no cobran o que cobran lo que el boxeador puede pagar, o sea, esa famosa frase que ya la voy a registrar, lo hacen por amor al arte muchos entrenadores y forman a esos muchachos que ellos están deseosos de pelear y lamentablemente por esa falta económica y es el temor que yo tengo y me supongo que usted también, que boxeadores mexicanos caigan en esas ansias por pelear en firmar esos contratos, porque Dana White, digo, yo voy a hablar de Dana White desde el punto de vista como empresario y como promotor. Yo no sé si Dana White sea buen padre, o sea buen hijo, o sea buen esposo, eso no nos importa, pero desde el punto de vista de su actuar como promotor, la verdad es que pues, es un mercenario, en las artes marciales mixtas siempre le pegó su empresa privada UFC, le pegó y pues ha tenido éxito económico, pero también pues he sabido que no es como en el boxeo, que hay una pelea de campeonato, pierde, hay una revancha, pierde, hay una tercera, hay una trilogía, cuarta, No. ahí no, ahí Dana White utiliza a los peleadores de MMA, los explota, le ha pasado a mexicanos, podemos dar ejemplos, pierden y vuelven a perder y ya los manda, aunque tengan 30 años, ya no les da oportunidad y se acaba la carrera de esos muchachos. Entonces, yo me imagino que este sujeto pretende hacer lo mismo en el box. Adelante, doctor. Pues son boxeadores Kleenex porque los usan para sonarse la nariz y los tiran. Yo quisiera hablar en términos como abogados, porque suponiendo sin conceder, porque todavía no he tenido la oportunidad de tener un contrato en mis manos, pero hasta donde yo he escuchado y hasta donde yo he podido leer, el Surfa pretende contratos con cláusulas altamente restrictivas, como por ejemplo, un control exclusivo de combates, prohibición de competir fuera de SUFA, es decir, si usted no pelea con SUFA no puede pelear en ningún lado. Una elección unilateral de rivales, usted no tiene la capacidad de seleccionar con quién puede o con quién no puede pelear. Ellos le dicen contra quién va a pelear y las condiciones en las que va a ser, independientemente de récords, lo cual es altamente riesgoso para la integridad física de un boxeador porque, bueno, finalmente en México eso no lo permitiríamos, pero esto va a ser en Arabia, va a ser en Estados Unidos, y yo espero que ahí las comisiones atléticas de cada estado pues pongan la prioridad de la seguridad y el bienestar del boxeador. Luego viene extensiones automáticas eh, por, por, este, por lesión. Si usted se lesiona, automáticamente se extiende su contrato hasta que usted se recupere y vuelva a pelear. Luego viene la situación de extensiones o de cancelaciones sin pago. En el boxeo, cuando hay un campeón que tiene que defender y hay un retador que no puede, hay un proceso que se llama step aside, que se hace a un lado, pero siempre es compensado económicamente. En este caso, usted no Sí, recibe nada, simplemente se canceló la pelea, su preparación de 3 meses con toda lo la que inversión que hizo, invirtió, dieta, bye. vitaminas, quieto, todo eso ya quedó fuera. Y luego viene la limitación de acciones legales, porque usted no puede demandarlos ni puede buscar organizar a los demás para que juntos hagan una demanda colectiva. Eso está totalmente prohibido. Y por último, lo que más me genera a mí ruido es un reparto económico muy bajo. Ellos hablan del 15 al 30% de ingresos netos hacia el deportista, lo cual, pues evidentemente en el boxeo eso no sucede. No, Yo no, no no, estoy no. diciendo que en el boxeo todo sea miel sobre hojuelas, porque No, finalmente es no, no. cierto que en el boxeo también se cuecen habas, pero al final del día yo creo que es importante que buscáramos un equilibrio que beneficie a los boxeadores, ¿no? Claro, que finalmente son los actores principales, es el elenco principal, porque pues una función de box pues tienen los principales actores son los propios boxeadores. Obviamente se requiere de un respaldo económico de promotores, pero también la promotoría pues tiene que estar regulada y tiene que regularizarse más, no dejarla tan abierta. Pero sí es preocupante esa marea que se ve que viene
de Estados Unidos y junto con Arabia, y usted sabe que pues, dinero les sobra a estas personas, y con dinero pues pueden hacer muchas cosas, robarse talentos, hacer y deshacer. Eso de los patrocinios es una situación que yo le he platicado con muchos boxeadores que salen con su parche, no sé, Carnitas Pérez, y ya les dan a lo mejor 2,000 pesos, y con esos 2,000 pesos pues es muy bueno para ellos, ¿verdad? O sea, a lo mejor es el mandado de la quincena o de la semana, y pues también quitar ese patrocinio, pues entonces va a dejar a los boxeadores, van a ser unos empleados, te pago cuando quiero y como puedo, y pues peleas disparejas, si te matas, pues no pasa nada, y yo me libero de responsabilidad, y no te garantizo seguridad social, y pues averigua tú sola, pero cuando se trata de ganar, pues ahí sí yo cobro, ¿no? Como promotor o como Claro. apoderado. Es que simplemente si vemos la situación contractual en el boxeo, la mayor parte de los contratos que se firman entre un manager y un boxeador establece que el manager es el dueño del 30%, es Es decir, el correcto. boxeador ya tiene 70%. Entonces esto finalmente pues no es nada comparable con el 30% que le ofrecen, inclusive por las bolsas, hasta donde yo entiendo, son más bajas en el MMA que en el Mucho boxeo. más. Entonces esto, pues ahí al final de cuentas, pues cuánto va a venir ganando un boxeador que ha sacrificado y que pone en riesgo su vida, porque al final de cuentas yo como miembro del Consejo Mundial de Boxeo y supervisor de peleas de campeonato mundial, pues yo tengo el control de poderle ofrecer a un boxeador un seguro de vida, está asegurada la función en cuestión de gastos médicos, pero yo no veo que esto esté dentro de los contratos de este nuevo modelo que de alguna manera pretende administrar el boxeo. Y esto pues evidentemente va en perjuicio pues, de los atletas, ¿no? Y creo que no es correcto, como usted mencionó, es una situación de contratos leoninos que finalmente, pues en México sí existen también, o sea, porque Claro. no nos vamos a tapar con la cobija de muerte diciendo aquí en México No, somos aquí no pasa perfectos. nada. No, sí sucede, pero desafortunadamente, pues o afortunadamente no es tan grave como está siendo en este momento la situación con Sufa. Claro, fíjese, y usted y yo hemos platicado, que no vamos a decir nombres, de promotores que dice yo, ay caray, cómo los contratos están medio especiales, pero la verdad están en pañales y son unos niños esos contratos a estos monstruos de contratos leoninos que se pretenden hacer. Y de ahí, doctor, para culminar el tema de esta situación mundial, ¿usted cree que sí o cómo se pueda combatir esto? O sea, nuestras autoridades titulares de organismo, o sea, aquí en México o de otro lado, yo he visto manifestaciones, posiciones, la verdad, desde mi punto de vista, muy débiles, no con esa fuerza que deberían tener. El argumento principal que están teniendo es que aquí no tenemos trabajo. Y si alguien nos ofrece trabajo, vamos a ir a donde haya. Y esto, pues yo pienso que están dentro de la razón, porque finalmente es cierto, aquí la cantidad de boxeadores que existen, comparado con la cantidad de empresas que les hacen una oferta de trabajo, pues es muy dispareja. O sea, hay muchísimos más boxeadores y son muy pocas las empresas que hacen boxeo. Entonces, sí tienen razón, pero creo que aquí es necesario, no sé, modificar el modelo en donde pues hay una participación deportiva, de gobierno, perdón, porque finalmente, a ver, el boxeo, a pesar de que es uno de los deportes que más gloria le ha dado al país desde el punto de vista deportivo, considerando las medallas olímpicas, evidentemente durante muchos años el boxeo fue el que mayor prestigio le dio a México en Juegos Olímpicos. Siempre tuvimos medallistas y eso fue algo muy, Garantizadas. hasta que ahora ya surgieron otros deportes que también ya están ofreciendo medallero y esto pues es bueno para México, pero el boxeo de antaño era el que más lo hacía. En este momento pues no lo tenemos, derivado justamente de una ausencia de una política pública ética que haga que la Federación Mexicana, y lo tengo que decir de esa manera, pues haga su trabajo de manera legal, de manera ordenada, porque se supone que el gobierno federal le da los recursos a través de la CONADE y deberíamos de estar teniendo una exposición mayor, porque boxeadores hay y necesidad y
y capacidad y calidad está súper comprobado que la tenemos. Entonces solamente faltaría de alguna manera organización. Claro, organización. Sí, pero digo, futureando, y yo he estado analizando algunos documentos que me ha compartido y otras investigaciones periodísticas que he estado en esta última semana y la antepasada revisando y analizando. Pues yo no veo que uno pueda parar, la verdad, yo no veo que uno pueda parar, repito, yo veo muy débiles a nuestros dirigentes o a quien tiene la capacidad de hacer algo, y hablo de capacidad, a lo mejor no Es que no se jurídica, puede, sí, licenciado. No se puede, porque justamente desde el punto de vista de nuestra Constitución mexicana, usted tiene la garantía del derecho al trabajo y yo no desde ahí, puedo asesorarle para decirle que le están pagando muy poquito. Usted tiene la libertad de decidir si es lo conveniente o no conveniente y no, nadie legalmente puede irrumpir en ese tema, ¿no? Ahí creo que es donde está uno de los vacíos jurídicos que se están utilizando y desafortunadamente pues no hay alternativas que podamos ofrecer desde nuestro lado para poder hacer que ellos no caigan porque no hay organización en el boxeo mexicano. La situación jurídica del boxeo mexicano, pues existe en este momento un vacío legal federal y hay un grave riesgo para el boxeador porque pues no hay una reglamentación homogénea en el país. Existen, si hablamos de que somos 32 estados y no sé cuántos municipios, pues cada municipio o ayuntamiento o alcaldía, pues tiene la facultad de desarrollar su propio reglamento de boxeo. Entonces estamos hablando de cientos de reglamentos, pero al final del día ninguno lo hacemos valer, no. no existe el criterio de unificación, no existe el trabajo en donde podamos generar un reglamento único nacional que pudiera regular justamente el boxeo y esto nos llevaría a obtener grandes dividendos, porque yo estoy convencido de que cuando impera la justicia y la ética y la moral, pues evidentemente todo puede funcionar de manera más adecuada. Claro, no, y como usted dice, pues la Constitución es una garantía individual el derecho al trabajo, donde yo sí podría, y no puedo, y pienso, o sea, desde el punto de vista que está el rango constitucional y garantía individual, repito, el derecho al trabajo, pero un trabajo justo y digno, que es lo que supuestamente debería de regular o está regulado en la Ley Federal del Trabajo, hablando del sector privado, que habla de un trabajo digno, un trabajo justo, La las ley federal de horas, todo eso. trabajo, perdón que lo interrumpa, la ley federal de trabajo sí contempla un pequeño capítulo del Sí, deporte profesional, pero no habla específicamente del boxeo, lo hace de una manera muy general. general, Sí, está muy parco, la verdad, está pero, muy parco. pero sí, sin ser específico. Y ahí es donde creo que nos hace un trabajo, nos hace falta un trabajo legislativo que nos lleve a generar, digo, tenemos modelos. Mire, Estados Unidos tiene una comisión estatal, una comisión atlética por cada estado del país. Ujú. Sería más fácil ponernos de acuerdo 32 estados que todas las comisiones de boxeo que sí que Que existen. 800 comisiones, sí, 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 sería. Sería más sencillo crear un solo reglamento nacional y dejar la libertad de ciertas particularidades, considerando nuestra estructura jurídica en donde los estados son libres y soberanos y los municipios son libres de decidir si lo aceptan o no lo aceptan. Pero con que 15, 17 estados de la República lo acepten, ya se hace una ley nacional. Ujú. Pero el Sí, problema es quién quiere tomar esa iniciativa, sí, la voluntad política, tiene que haber porque no voluntad es política. rentable. Y de uno, y yo ya lo platicamos semanas atrás, les presumo, pues tenemos el Pacto Internacional de Boxeo, International Boxing Covenant, que el doctor Soberanes hace el honor de ser el secretario general y vicepresidente. Entonces hemos platicado, ¿por qué no?, de presentar una iniciativa legislativa a nivel local, estatal y a nivel federal. ¿Por qué no? ¿Verdad? O sea, y que no se quede ahí archivada, darle seguimiento, pero hacer algo ante esta desesperación que usted y yo tenemos y que sabemos que otros colegas de otros estados de la República, no nomás de Chihuahua, pues están un poco inquietos, pero sobre todo para proteger y cuidar al boxeador, ¿verdad? Su Es que aquí economía, su la integridad razón de ser física. del boxeo
La razón de ser el boxeo es el boxeador, o sea, no Sí, es no, el no, promotor, no no, es no, el no, manager, no es la autoridad, es el no, ni boxeador en los sí. presidentes de organismos, ni nadie, es el boxeador, es el boxeador, y Y nadie ahí es es el donde dueño del tenemos que boxeo, cuidarlo. claro, porque usted sabe que muchos se creen dueños del boxeo, y no hay dueños del No, boxeo, ni mexicanos, ni nada, no hay dueños del no. boxeo, y no hay una voluntad pues, única, o sea, hay autonomías en cada, hasta el día de hoy, autonomías en cada comisión, ojalá fueran autonomías estatales, que fueran todas las 32 comisiones estatales, como lo hay en el Estado de México y en Nuevo León. Si no me dejará usted mentir, o se me va. Sonora, Sonora, Sonora y Estado de México. Sonora y Estado de México es donde hay comisión estatal, y por ahí sería más fácil hacer algo. Pero como usted dice, ponerse de acuerdo 800 comisiones, pues sí es algo complicado, algo complicado. Irreal, porque hay ayuntamientos con gran capacidad económica, como en el Sí, sí, caso de sí, nosotros, Chihuahua, Ciudad Juárez y todavía si me apura poquito Casas Grandes, Delicias, comparado con municipios del sur del país que pues, no realmente hay. su infraestructura es mínima y aun y cuando pues hemos tenido grandes campeones mundiales que son de alguna manera oriundos de esos estados y de esos municipios. Entonces creo que pues el material está ahí y ahorita pues creo que hay una gran expectativa. Yo confío en que logremos de alguna manera convencer o hacer que algunos legisladores se involucren para buscar ofrecerle a los boxeadores mexicanos las garantías y la fuente de trabajo necesaria, porque finalmente si eso se hiciera, para México sería un punto de atracción incluso de inversión turística, porque si le pidiéramos a Saúl Álvarez, ya lo hizo al pelear en el estadio Akron y lamentablemente no tengo las cifras económicas de la derrama que se generó en el estado de Jalisco justamente por esa pelea. La cantidad de vuelos privados que llegaron, tenemos escenarios espectaculares, las pirámides con espectáculos de luz nocturna que podían acompañar a una gran función, tenemos playas preciosas con puestas de sol que pudieran ser, tenemos áreas de dunas en donde la arena pudiera ser el atractivo mágico para un evento en el desierto. O sea, tenemos mucho de qué sentirnos orgullosos, pero solamente falta justamente la visión empresarial y el acompañamiento del gobierno para poder detonar ese tipo de espectáculos que estarían a la altura de cualquier parte del mundo, De porque cualquier la parte del calidad mundo. la Claro, garantizamos. el Y material estoy humano ahí seguro, está. se saturarían los hoteles de las ciudades en donde se llevara a cabo, los restaurantes. Había una gran derrama económica porque finalmente hay gente aficionada que tiene la capacidad económica de pagar por asistir a un gran espectáculo y sobre todo si son fanáticos y como dije, la garantía de que el boxeo mexicano pues tiene una gran calidad. Claro, de una gran calidad y un prestigio histórico, pero pues lamentablemente estamos en esta situación y pues yo estoy seguro que tanto usted como su servidor pues tenemos que poner algo, aunque sea iniciar algo que se note que alguien quiere ayudar a los boxeadores, porque como somos repetitivos pues son lo más importante. Pero le digo, pues faltan los empresarios también que se animen, ¿verdad? Dar ese paso extra que a veces pueden o no quieren, o no los dejan, o por conveniencia no lo hacen, porque pues ahí ya entran otro tipo de intereses, como los organismos internacionales, que a lo mejor hay compromisos y pues no hablan o no dicen que se van a enojar y que no me van a invitar y que me van a desconocer a este campeón, o cosas que lamentablemente se dan. ¿Y usted qué opina, doctor? ¿Cómo los organismos actualmente están, digamos, administrando el boxeo? Pues es que no hay organismos nacionales, ese es el problema. Eh, Tenemos una total y completa anarquía justamente porque no hay un organismo reconocido legalmente que pueda decir, aquí estoy, aquí está mi acta constitutiva, aquí está mi plan de trabajo y aquí está lo que podemos hacer por el boxeo. Esa es una de las necesidades básicas, pero todo surge básicamente de una indiferencia del gobierno porque se hace necesario recorrer una pirámide jurídica en donde tenemos que modificar la Ley General del Deporte para darle reconocimiento al deporte profesional, tenemos que modificar la Ley Federal de Trabajo
trabajo, para que de alguna manera regule todo lo que tiene que ver con eso cuando hay un boxeador lesionado, cuando las garantías que tiene que haber, y repito, tenemos que unificar los reglamentos de las comisiones de boxeo profesional, porque hay municipios que verdaderamente pues, no tienen esa capacidad jurídica de analizar y cometen arbitrariedades a veces muy graves que dañan justamente al boxeador, y eso hace que los empresarios pues no quieran invertir a pesar de que pudiera ser factible hacerlo. Entonces creo que hay mucho camino por hacer. Yo creo que aquí finalmente hay que buscar estructurar nuestro boxeo mexicano desde la parte más alta, porque esto tiene que ser de arriba para abajo, no puede ser de abajo para arriba No, 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 porque imagínense. no hay capacidad económica, no hay capacidad organizativa, hay demasiada eh, falta de cultura, hay comisionados que ni siquiera les apasiona el boxeo, que los nombran porque les gusta y porque son amigos del alcalde en turno, pero no es gente que tenga la vocación, que no tenga el interés, que no tenga la forma de hacer algo diferente. Y eso, hemos sido víctimas de esa situación. Cada cambio de gobierno municipal, pues llega alguien improvisado, llega alguien que no tiene la menor idea y echa a perder todo lo que se llevaba de avance de manera interesante. Entonces creo que aquí yo creo que es importante buscar un llamado a los legisladores para que presentaran iniciativas de ley en donde pudiéramos crear justamente, por ejemplo, normas técnicas de competencia laboral con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública, de CONADE, de Conocer, para poder desarrollar certificaciones a los managers, para poder desarrollar certificaciones que permitan garantizar justamente pues el cuidado a la vida, el cuidado a la integridad física, tantas cosas que tenemos todavía de carencia, y cuando es algo verdaderamente sencillo, en donde solamente falta que esté plasmado en una ley, Claro. pero no hay la voluntad política para No, llevarlo a cabo. no, yo no veo la voluntad de digamos, la agenda de cada político o la agenda legislativa. Me queda claro que tiene muchos asuntos que atender y que priorizan antes del que el boxeo, que como usted dice, si fueran visionarios, pues con los maravillosos lugares que tenemos en México, y repito, pues toda la explotación económica que haría, la hotelería, todos los empleos que se automáticamente se generarían, pero lastimosamente no tienen esa visión. Y yo veo que a veces a lo mejor no quieren arriesgar su capital o por miedo, a lo mejor por miedo a que no les vaya bien, pero pues es Pues nadie les sabido que garantiza. pues, nadie les garantiza Esa, nada, ¿verdad? A veces pueden esperar mucho de alguna función y les va mal, o pueden esperar no tanto de una función y les va muy bien, pero pues también eso me preocupa, me vuelvo al principio que el modelo de esa promotora no se fije en los récords, ¿verdad? Que pueda pelear un debutante contra un peleador que lleve un récord de 20 peleas ganadas y una perdida, o un 8-2 contra un 52-3, una cuestión así muy rara, pero peligrosa a la pues vez, eso es pero derivado de la inexperiencia del comisionado en poder tomar esa decisión, es derivado del interés de un promotor por llevar a un boxeador a otro nivel porque hay más dinero, y corren riesgos a veces total y completamente innecesarios, ¿no? Y claro, luego a eso agréguele pues la ausencia de organismos que regulen esa parte, porque ahorita pues en México no existe no existen, legalmente un organismo que podamos decir, ese es el organismo rector del boxeo mexicano. No existe, no no existe, existen, y ahí pues lamentablemente se da pie a que oportunistas lleguen y engañen y ofrezcan situaciones que están muy lejos de poder sustentar desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y claro, esa parte, pues, entra entre lo moral, lo ético, y yo definitivamente creo que es un terreno complejo, se pisan muchos callos, se claro, raspan muchos muebles, pero finalmente creo que es necesario pues armarnos del valor necesario para poder enfrentarlo. Desafortunadamente digo, pues no existe quien escuche
y quien diga, a ver, vamos a sentarnos y explícame cómo está y explícame cómo podemos hacer, poner una iniciativa de ley que se vote en el Congreso y que se convierta en una ley. En ese No lo hay. momento todo mundo tendría que hacerlo. Y Sí, porque tenemos sería miles de obligatorio. ejemplos, ¿no? Claro. Miles de ejemplos. O sea, les comparto un ejemplo fronterizo. Cuando antes de que en Ciudad Juárez existiera la ley, en la ley de tránsito, la multa por no utilizar cinturón de seguridad, en Ciudad Juárez no lo usábamos. Lo usábamos cruzando el puente, a la mitad del puente, porque sabíamos que cruzando el paso nos iban a infraccionar si no traemos puesto el cinturón. Actualmente ya está universalizado, ya sabemos que si no lo traemos nos van a infraccionar, pero tiene que suceder eso, justamente, que haya una regulación en donde la autoridad lo ponga en una ley para que de alguna manera se lleve a cabo y se vigile que se cumpla. Punto. Nada más es lo único que hay que hacer. El Ujú. problema es, pues, quién se quiere atrever a dar el primer paso. A dar ese paso. Porque le digo, o sea, yo le preguntaría, y a lo mejor es una pregunta, ¿quién es nuestra autoridad en el boxeo? O sea, ¿quién tiene la capacidad legal, jurídica, o sea, para ser digamos, un líder del boxeo jurídicamente hablando? O sea, pues no, jurídicamente hablando, y usted sabe a La, lo la, que nos referimos, no hay. las comisiones de Vox, las comisiones de Vox son los únicos órganos jurídicos que podrían en Ujú. determinado momento hacer la diferencia y podrían marcar un cambio, unificando criterios, generando acuerdos, eh, porque al final de cuentas pues tiene esas facultades. El presidente municipal de cada municipio cuando le otorga a un comisionado el nombramiento, lo está invistiendo del poder y la capacidad jurídica para poder regular el boxeo profesional y eso evidentemente pues tiene esas facultades. El problema aquí es que existe un gran desconocimiento y no saben hasta dónde tienen esa capacidad de poder aceptar o no determinada situación boxística, porque a veces creo que hay organismos internacionales que de alguna forma autorizan exposición de sus títulos en los municipios y pues a veces ni siquiera consideran las comisiones de box y esa parte pues está mal porque ahí el órgano rector pues la comisión de boxeo. Claro, es una El falta de comisionado de respeto, es box una... tiene toda la autoridad para poder decir si te autorizo o no te autorizo. Ujú. Y Sí, tiene, inclusive pero puede decir teniendo la autoridad, fundamentos. el comisionado, pues sabes que no se lleva aquí la función y se debía respetar, pero hemos visto cómo lamentablemente y arbitrariamente llegan autoridades, o que se dicen ser No, autoridades, invadiendo y hemos, la autoridad de y una hemos sido comisión. Y hemos sido testigos de accidentes graves y de muertes en el ring derivado justamente de haber autorizado peleas desiguales, boxeadores que estaban en el retiro, que son obligados a regresar por una oferta económica contra el que va surgiendo con el que trae ahorita en este momento el momento y que solamente quieren utilizar como escalón su récord. O sea, Claro. yo no estoy en contra de eso, pero siempre y cuando pues haya una responsabilidad legal y que justamente vaya lo necesario para no poner en riesgo la vida del boxeador, porque a la hora de la hora todo el mundo se voltea para un lado y dejan ahí en desgracia al deportista y a su familia. Ajá, Y porque lamentablemente, pues nadie reclama nada, o sea, nadie demanda, nadie establece algo en beneficio de ellos. Esto, pues finalmente debería de ser sujeto de oficio, porque pues es un homicidio deportivo, si lo así analizamos desde el es. punto de vista legal. El problema es Legal que y muy adentrándonos a los códigos penales, a todas las legislaciones penales, es un homicidio y hay un claro, culpable, claro, hay culpables, el claro. comisionado, el promotor, y usted sabe, usted que le puedo enseñar a usted que es un maestro, pues las salidas médicas, lo importante que debe ser una salida No, médica, pues, las no, restricciones médicas son sí, claro, indispensables, o sea, no porque usted se sienta bien, quiere decir que está bien. no, Si no para tiene lo nada, necesario, después, si no hay protocolos, si no hay cosas que establezcan los canales a seguir en la vigilancia de un boxeador, pues ¿cuántos boxeadores llevan años y nunca les han hecho una resonancia magnética para no, poder saber el estado neurológico de su cuerpo? ¿Cuántos ni siquiera saben que no ven bien porque no han sido sometidos a un examen oftalmológico?
¿Cuántos ni siquiera saben que van a tener un problema de un accidente vascular cerebral que se puede predecir? En este momento, todas las enfermedades son predecibles. Es decir, hay estudios de alto nivel que pueden dejarnos ver cuál es el estado de salud de un boxeador y la posibilidad de riesgos que pudiera tener. Y la práctica, pues evidentemente, ahí es donde creo que es parte de la ausencia de infraestructura, es la capacitación y entrenamiento a los propios entrenadores, porque pues el boxeo digo, se deshidrata de una manera absurda, Tremenda. y por 3 pesos ponen en riesgo su vida. Ujú. Entonces esa parte a veces creo que no hemos hecho la suficiente conciencia y no hay los programas éticos, o sea, hay programas enfocados a eso, pero son muy flexibles Claro, sí, vemos y cómo a son veces tolerantes. claro, en el pesaje pues, llega, literal, llega un boxeador o una boxeadora desmayada, totalmente deshidratada, seca, que tiene 8 días sin comer, más que humectándose con hielo los labios, comiendo poquitas nueces, pero llegan muy mal para lograr dar un peso. Yo les platico con ellas y me dicen, no, pues es que me inyecté diuréticos, me inyecté xenócidos, laxantes para poder dar un peso, ¿verdad? Pero sí es muy peligroso esos Y el bajones, problema grave es justamente el rebote que tienen, el porque una cosa rebote, es el peso oficial y otra cosa es ajá, el peso al día siguiente, en donde algunos suben 3 kilos, otros suben 8, y ha sí, el habido rebote es hasta, tremendo, hasta 14 kilos de rebote. Entonces, ¿cómo es posible que ese boxeador esté clasificado en esa división con 14 kilos de más al momento de su pelea? sí, no, 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 es O un, sea, ¿cómo? ¿Por qué no reclasificarlo? ¿Por claro, qué no quitarle esa parte de sacrificio? ¿Por qué obligarlo a mantener un peso y ir en contra de su propio organismo, en contra de la propia evolución humana? O sea, sabemos perfectamente bien que un adolescente da un peso y un adulto, aunque sea el mismo, ya no puede dar el mismo ya no peso puede, porque ya no puede, su propio organismo evoluciona. claro, Pero sin embargo se obstinan en mantenerlos en esas divisiones, poniéndolos en riesgo, poniendo en riesgo su vida, su salud, cuando sería muy sencillo hacer una reclasificación claro. simple nada más. Oye, ¿dónde ir con ¿Cuánto un pesas? médico Eso, esto? eso es lo que tienes que pesar. Y esa es tu Claro, clasificación. y de la mano con un Pero no, nutriólogo, un nutriólogo deportivo, que ya hay muchos pues un nutriólogos trabajo, deportivos, un médicos, equipo claro, multidisciplinario, que no todos tienen la capacidad, los recursos para hacerlo, lamentablemente. lamentablemente Y, volvemos a eso, ¿verdad? Que falta la capacidad económica y voluntad y, política y empresarial para, pues, para apoyar eso. Simplemente muchos promotores, sino nomás estos amigos que dijimos allá de Dana White y compañía, sino aquí mismo en México, que le digo, están en pañales a esta atrocidad contractual que se pretende hacer pues, empezar a iniciar con Estados Unidos. Pero pues sí, también a mí, nuestro médico, que le mando un saludo a nuestro jefe de los servicios médicos, el doctor Deister, pues cuando hace la entrevista médica, aparte del chequeo médico, hace una entrevista médica, oye, tu última pelea la ganaste, la perdiste por nocaut, en qué round, tal, tienes servicio médico, muchos boxeadores no tienen nada. Usted sabe que en Chihuahua no se adhirió al IMSS Bienestar, sino que se creó la figura de Medichihuahua, pero que ni eso, o sea, y hay hasta campeones latinos, campeones continentales que no tienen ni siquiera el más mínimo seguro o ninguna seguridad social. Entonces a mí sí se me hace también responsabilidad, también del propio peleador y también del promotor. Yo soy pues promotor, sí, me di cuenta que no tiene ni siquiera seguro social en Chihuahua, no lo contrato. O si me interesa mucho, pues yo le promuevo que se registre, pero tener alguna, aunque sea el mínimo de seguridad social, y lamentablemente no lo tienen. pues es que lamentablemente vuelvo a lo mismo, no hay una visión estratégica que pueda llevarnos a alcanzar esos niveles, porque al final de cuentas, a ver, mire, existen los promotores de toreo, por ejemplo, ellos aseguran su corrida y esto implica la posibilidad de daños a terceros. Es decir, si un toro sube a las gradas Como y pajarito. lesiona a una persona, esa persona tiene protección y Ujú. tiene seguridad porque la llevan a un hospital privado y lo paga el seguro que Y, contrató el de- promotor.
Y de la mejor Los, calidad, tore, y de la mejor calidad. los toreros tienen seguros de gastos Ujú. médicos mayores. Todos los toreros tienen un plan de seguros médicos de tal Sí, manera que si sufren una cornada son llevados inmediatamente a los mejores hospitales de la ciudad para poder recibir atención médica y claro. salvaguardar su integridad. Y Y en si el llegan, caso del boxeo, no, no, eso no no. No, existe. no, inclusive El los toreros si boxeo, llegan, si lamentablemente llegan a morir, hay un seguro para la familia, un seguro de vida claro, también para la familia. en, En el boxeo, como usted dice, pues nada, nada. en el boxeo me van a rebatir y van a decir, sí existe, sí, pero solamente en peleas de título mundial, Pues claro, solamente en peleas de títulos filiales, en donde el organismo les garantiza esa seguridad. Pero fuera de ahí, no hay absolutamente nada. ninguna función en donde haya alguna pelea, sea de título, no sea de título, ya sea estatal, municipal, porque ni siquiera tenemos la capacidad de estar organizados para poder tener un título nacional en donde podamos decir, él es el mejor campeón, el mejor boxeador de su división en México. No existe No, eso, porque no existe. justamente no hay capacidad de organización, porque no hay esa infraestructura derivada de que pues no hay voluntad para hacerlo y lo quieren hacer con gente advenediza que no conoce, que no sabe, y esto pues evidentemente pues creo que nos ha generado un prejuicio y un retroceso grande, Tremendo. como el que creo que nos va a generar justamente esa alianza que trae Turkey con Dana White, porque al final del día, pues ahorita la empresa Surfa ya tiene un contrato con Paramount. Paramount va a ser el ejecutor, el transmisor de todas las funciones a nivel internacional y pues evidentemente pues es negocio, ¿no? O sea, Claro, no se no, no, no. prepondera la integridad de nadie, No, sino el ahí lo que negocio. les importa es el dinero. Si se mueren en una función Exactamente. 5 boxeadores, no les importa. No les Pues importa, hay o sea, 10 los ven más, como, exactamente, hay 10 más hay, y hay, 20, hay alguien 20 que van a venir. que van a querer venir y es lo que les importa, lamentablemente, el dinero. ¿Y usted qué piensa, doctor? Días pasados, por ahí se escuchó el rumor, hubo comentarios en WhatsApp, llamadas de que se le pretende dar a los boxeadores mexicanos bienestar. Lo que yo, desde el punto de vista jurídico, necesita estar legislado, cosa que no está. No, Se me hace no, no. complicado, ¿no, doctor? Eso yo no lo veo No, viable. nuestra infraestructura de salud en el país no aguantaría esa carga de poder llevar a los boxeadores y sus familias a recibir una atención que no esté de alguna manera regulada y aprobada desde el punto de vista presupuestal. O sea, no hay presupuesto para poder llevar a cabo eso. Realmente no sé, quién lo está diciendo está mintiendo, porque no hay, primero, no hay una regulación jurídica que permita eso, que el seguro bienestar, el IMSS bienestar evidentemente es paralelo al seguro social, al IMSS, pero el IMSS se mantiene de las cuotas obrero-patronales de los que trabajan. Y en este caso, Subsidiar al evidentemente, 100%, un subsidio. los boxeadores no tienen esa categoría de trabajadores. No, 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 Entonces, no, no. tendría que crearse un modelo de seguridad social específico para ellos, en donde ellos aportaran, como lo hicieron en su momento en la Ciudad de México. Es que ya tuvimos modelos en donde las funciones de la Ciudad de México, por una gran iniciativa de la Comisión de Boxeo, tenían a los boxeadores asegurados. Sí pagaban cuotas obrero patronales ellos para que los boxeadores, que el boxeador pagaba una parte de su salario para tener ese beneficio, pero dejó de hacerse y ya nadie lo retomó y vuelvo a lo mismo, pues ese es el ejemplo de poner gente sin experiencia en la Claro, administración y que al final de cuentas empieza con ocurrencias y deja de lado lo que sí estaba funcionando, porque claro, para mí ese era uno de los mejores modelos y creo que ahí lamentablemente lo dejamos perder porque existía el precedente y la jurisprudencia para poder hacerlo. Y en este claro. momento pues ya el Seguro Social no creo que quiera tener esa carga, porque al final del día no son 3 ni son 10. No, 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 Estamos no, no, hablando de cientos de boxeadores y y sus creciendo cada día familias. más, porque inclusive fíjese, están diciendo que únicamente el requisito de ser mayor de edad, o sea, tener 18 años de edad cumplidos. Ah, Y a ah, mí ya lo que me preocupa es que en esta semana me llamaron 4 boxeadores para preguntarme, oiga, ¿cuándo voy a tener seguro social? Entonces, pues nos van a no, echar encima no, las comisiones para los boxeadores. y repito mi,
mi dicho, suponiendo sin conceder que en ocasiones tenemos boxeadores que trabajan y que sus patrones los tienen Del dentro seguro de la social, seguridad claro. social. Bajo el Es esquema muy privado, probable, empleado, patrón, empleado. sí, 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 es muy probable que ese boxeador sí pudiera recibir médica, la atención médica en el seguro social porque lo van a llevar Su, ahí. por su patrón. Y va a tener la atención médica, pero no va a tener ningún esquema de seguridad social porque no fue un riesgo de trabajo, es una enfermedad general, porque su lesión boxística no fue como resultado de trabajo y por lo tanto entonces automáticamente no tiene derecho absolutamente a nada más que la atención médica. Y dijéramos, bueno, pues qué padre, porque ya cuando menos tiene una atención médica, pero la situación también actual es de que nuestras instituciones no tienen muchas veces los recursos suficientes y necesarios para poder salvaguardar y garantizar la vida de alguien. Una cirugía neurovascular, una neurocirugía, pues no es No así da. como que No, no. mételo de volada al quirófano y quítale el coágulo, no es cierto, van a pasar días y cuando ya, de acuerdo a los esquemas burocráticos que se tienen, pues ya terminó muriéndose. Sí, ¿Por qué? Pues exactamente. porque hay justamente una ausencia real con un enfoque 100% hacia el deportista. Claro, y como dicen, pues el seguro hay que hacer fila. Pues imagínense, llega alguien en esas condiciones médicas y pues lamentablemente ahí fallecería. Entonces sí, pues coincido con usted, no, no lo veo viable ni desde el punto de vista jurídico, No, y ni desde no el punto tendría de vista derecho a nada, no económico, tendría no derecho a tendría nada. derecho a nada. Pero lamentablemente, usted sabe cómo se viraliza todas estas situaciones. Ya hay boxeadores que se la están creyendo, que ya por algún lado se dieron cuenta y piensan que van a tener seguro, que ya dijeron, mamá, papá los voy a afiliar, esposa, hijo los voy a afiliar y piensan que ya van a tener seguro bienestar. Entonces sí se me hace a mí muy lamentable que se esté dando esa idea que usted y yo sabemos Pues que es inviable. ahí es donde voy a la parte moral y ética, porque están Claro. engañando y están tratando escuché que me dijeron, oye, es que dicen que es obligatorio que nos registremos. No, Le dije, sabes que en nuestro país nada es nada es obligatorio a menos que obligatorio. esté en la ley, a menos que esté en la ley. Porque pues usted me ofrece vacunas y no me puede obligar a ponérmelas. No, Yo no, no, tengo no la es libertad obligatorio. de decidir si me No la me pongo o no vacuno, me la pongo, claro. porque no hay una sola ley que me diga obligatoriamente te tienes que poner la vacuna del sarampión. Ahora, tenemos esquemas en donde sí las autoridades escolares dicen si el niño no trae su cartilla de vacunación, No no lo entra, inscribimos. claro. Hasta ahí lo puedo entender, porque es salvaguardar la integridad de un niño, De los demás pero niños, claro. ya no le piden una cartilla de vacunación para entrar a trabajar. No, no. Cuando en las etapas de COVID tuvimos graves problemas en la industria porque no podíamos prohibirle el ingreso a laborar o la solicitud de empleo a alguien que no se vacunó. No Así podíamos, es. pues no teníamos ningún sustento legal como para negarle el trabajo y era un acto discriminatorio. Entonces, digo, lamentablemente por la ausencia de conocimientos, no permite que los demás puedan entender y sobre todo, pues que se acerquen a quien de alguna manera pueda tener un poquito de luz, recordando la máxima de que en la tierra del ciego el tuerto es rey y habrá quien tenga la capacidad de poderle apoyar y darle una opinión, pero esto también pues no obliga ni exime de que tome la decisión que a usted mejor le convenga como comisionado. Porque Claro. si usted lo quiere abordar, pues hágalo, tiene libertad de hacerlo. Pero si usted es alguien que entiende de leyes y que entiende justamente de situaciones jurídicas y lo que implica el engañar, porque eso es un engaño, eso es generar una expectativa que no van a Que tener, no va a pasar. Que no va a que no pasar. va a pasar, no va a pasar que al inscribirme yo a algún lugar, automáticamente ya tengo acceso a eso. No es cierto. No es cierto. Mientras no haya un esquema de cuotas en donde yo participe y mi patrón participe de una manera también económicamente activa, no se puede hacer absolutamente nada. Así es, pero lamentablemente, como lo dice, ponen de interlocutores avisar pues, a gente que no sabe, que no tiene un gran mínimo conocimiento de lo que está diciendo, pero lo hablan con una seguridad que, ah, caray, que gente se lo cree, y No, eso es pues lo lastimoso, es jugar hasta es con la gente, lamentable, sí, es lamentable que eso esté sucediendo y que estén engañando a la gente, haciéndole creer.
que eso les va a generar más trabajo, que eso les Ujú. va, eso no es cierto. O No, sea, y la luego, realidad es que no. ¿Por qué? claro, Porque nadie va a poder obligar a alguien que quiera hacer una promoción a que programe a esos boxeadores. Nadie puede claro, obligar a un promotor, ni le van a dar el dinero para que pague los sueldos. O sea, los claro, no, promotores van a seguir haciendo su trabajo, van a seguir llevando a sus jóvenes y proyectándolos, van a seguir generándoles peleas que donde tengan la posibilidad de ganar, y si ganan, los siguen proyectando hasta llevarlos a otros niveles. Y eso es una historia natural del trabajo, así eso es lo es, legal, eso es lo legal, eso es lo permitido, porque hay un contrato entre un promotor y un boxeador, que son las figuras jurídicas que conocemos. así es. Y luego, digo, se utiliza interlocutores, inclusive se atreven a nombrar a la presidenta. Es que de parte de la presidenta y de presidentes de organismos se establece que van a tener seguro en nombre de la presidenta, en nombre de fulano de tal. Es lo que se me hace a mí muy Pues lamentable, hasta ¿no? O donde sea, yo muy sé, lamentable. la presidenta tendría el derecho de hacerlo mediante un decreto. Si ella lo decreta, pues evidentemente e independientemente de que haya los recursos o no, ella ya lo decretó y con lo que ella dijo se hizo, Ujú. pero tenemos un sustento jurídico que se llama decreto. Pero Pero, en una pues, plática de desayuno, buscar o decir y afirmar y confirmar que ya es un hecho, yo pienso que es no, engañar. no, no, no. Yo Y pienso que es yo, engañar y es una falta de respeto y a una la burla, integridad porque moral, ¿no? Claro, es una burla, una porque usted burla. sabe que no se va a emitir un decreto, no se va a emitir un decreto presidencial para darles Pues bienestar no. a los boxeadores, no se va a emitir ese decreto. Ahora, también yo Digo, comentaba, si no podemos modificar una ley del deporte, si no podemos modificar imagínese, la ley federal de imagínese, trabajo, pues ¿a quién le interesa estar imagínese, pagándole la atención médica de alguien que finalmente no tributa? Porque así ahora es, vamos a la parte fiscal. económica, claro, Los boxeadores, no facturan, que, que yo sepa, no facturan y por lo tanto no no, pagan impuestos. no pagan impuestos, al menos aquí Y en México, ojalá ¿no? no estemos cometiendo un grave error y estemos abriéndole los ojos a las autoridades fiscales De para que que órale, en la siguiente función nos caigan y decir, a ver, ¿eres profesional? Sí, a ver, sí, enséñame tu pues contrato y tienes que emitir un deseo, tienes que ir al SAT a darte de alta a y a registrarte, partir de ahorita, como eres profesional, el 30% de tus ingresos son míos. Porque ya le quitó el 30 el manager y ahora el 30 de 30, impuestos, pues ya 10, fue el 60. me dice 30, 60, 15 el entrenador y pues se va a quedar con el 20%, ¿verdad? Que fue el Pues que se sí. subió al ring ahora sí que a jugarse la vida. Entonces, toda esa parte creo que tenemos mucho trabajo por hacer en México desde el punto de vista legislativo, punto de vista de hacer cosas que vayan en beneficio del deporte, que permitiera justamente, bueno, está bien que pudiera haber impuestos, pero que tuvieran instalaciones dignas en donde entrenar, en donde hacer, porque pues también debemos de entender, el boxeo es lastimoso, gente que entrena en parques, que entrena en la calle, gente que habilita pequeños patios de sus casas para Patios, poder sí, montar un cocheras, sí, gimnasio, sí, 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 sí. ni siquiera un ring, el ring lo No hay un ring. simulan Forma unas con cuatro, con sogas con, con- y con cuatro palos y sogas para simular un ring, para marcar pero finalmente eso, pues es nuestra esencia y esto finalmente creo que es en donde se nota el verdadero sacrificio y la vocación y es ahí de donde surgen los grandes campeones. claro, Lamentablemente, también los grandes campeones no voltean hacia atrás para poder ayudar y estimular a los que de alguna manera están empezando. O sea, son cuestiones verdaderamente que a veces son tristes porque hay tantas historias de éxito, pero también hay tantas historias de crisis, de cosas que el boxeo es humano, el boxeo es humano y es un gran catalizador social en donde los gobiernos lo utilizan solamente por cuestiones políticas. Cuando hay campañas, se acercan a los campeones saben que tienen la imagen, simpatía de la claro. gente y la gente piensa que si está el campeón junto al candidato, ese candidato va a ser bueno sin Ujú. saber que realmente lo van a utilizar y una vez que gana, pues se olvida. Yo conozco muy poquitos diputados que regresan a sus distritos a ver cómo ayudan, recorren los distritos cuando están en campaña, pero una vez que son electos,
No se vuelven, olvidan por se completo, no olvidan. vuelven nunca, no Sí, vuelven sí. a traer ni siquiera plantitas para un parque, Nada, ni siquiera nada, a nada, buscar nada. recursos para un sistema de riego, no, nada, absolutamente nada. Y bueno, pues esa es la historia de nuestro país y al final del Es, día, pues no lo vamos a cambiar, ¿verdad? Porque tenemos que ubicarnos en nuestra realidad y a nuestros alcances. Pero es sí creo correcto. que el boxeo tiene todavía una deuda histórica con los boxeadores, tenemos una deuda histórica justamente con todos los que nos han dado grandes momentos, grandes glorias y que de alguna manera algunos pues no han sido verdaderamente reconocidos, algunos viven en situaciones muy precarias, a pesar de que se presume de que hay fondos para poderlos ayudar, muy poquitos tienen acceso No, a eso, no, 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 solamente no. son muy pocos los privilegiados, pero pues bueno, pues al final del día es lo que hay y la preocupación actual es que agregado a eso, ahora viene un modelo o un esquema, pues que es un modelo de esclavitud moderna, porque mediante un contrato, pues usted va a ser esclavo de ir a donde ellos quieran que vaya, pelear con quien ellos quieren que pelee y pagarle lo que ellos quieran pagarle, hasta donde Ujú. están dejando ver la situación. Y repito, esto es suponiendo sin Sin conceder, conceder. porque de acuerdo a la Claro. información que tenemos, eso es lo que Sí, sí, está sí. aconteciendo Es lo a lo poco nivel internacional. internacional y esos mismos, repito yo, mercenarios, en este caso ahora de que pretenden serlo del, o ya lo son del boxeo, pues simplemente le digo, volvemos otra vez, somos muy repetitivos, pero es la verdad, les importa el dinero y no la vida. Entonces, pues Pues, son un, es que si tenemos pasan, que ser razonables, o sea, tenemos que pensar de manera razonable y entender que el boxeo es un gran negocio, o sea, sí claro, es un si negocio, se sabe hacer, es un le gran va bien a negocio todos, le va bien al boxeador, al que, promotor, a todos. que no tenga los equilibrios de utilidad para Es, quien de alguna manera participa, es otra cosa, claro, pero de que es un gran negocio, es un gran es un gran negocio, y negocio. cuánta gente vive cómodamente en una mansión, en una No, no, sí, residencia, sí, por sí, todos los millones de dólares que ha que ha ganado por cobrado. representar Ujú. boxeadores, que ha cobrado por el simple hecho nada más de tener el contacto y luego ofrecerlo y ganar su... O sea, el mundo es así, y la Claro, historia del boxeo no puede ser diferente, diferente, pero sí, creo claro. que si fuéramos un poquito más equilibrados, si tuviéramos un Ujú, poquito más de justicia, creo que podríamos alimentar mejor a la gallina de los huevos de oro, ujú. porque la están poniendo en riesgo en este momento. Claro. Y La lamentable, pugna y la lucha por el poder que están teniendo ahorita, pues realmente creo que es innecesaria, porque, bueno, la historia de la humanidad nos habla de que hay cosas que son transitorias, de que no todo es para siempre no. y que si hoy amaneció nublado, mañana puede amanecer soleado. Pero el problema es que nos quedamos con que, y si ya mañana no sale el sol, y comenzamos a actuar en consecuencia y Ujú. comenzamos a generar cosas que no son. O sea, yo creo que debemos de tener tranquilidad porque, pues evidentemente, eso va a suceder, pues tal vez en Estados Unidos, tal vez en Arabia, pero Latinoamérica y México, pues que son de alguna manera la cuna y la semilla de grandes ídolos, pues depende justamente del trabajo que hagamos los que tenemos un poquito de autoridad para poder orientar y guiar a la gente que nos compete de alguna manera esté bajo nuestra adscripción y que cree en nosotros, ¿no? O sea, Es porque al final de correcto. cuentas sí creo que existe demasiada ignorancia. Eh, Va a seguir habiendo empresas americanas. Yo no creo que un Oscar de la Hoya, un Bob Arum, pues se dejen comer el mandado, porque finalmente ellos saben que hay un mercado, ellos saben que, pues, al final de cuentas, la libertad de negocio existe y cada quien tiene el derecho a hacer su ronchita donde se pueda, ¿no? Pero yo creo que el boxeo tradicional que hemos vivido no va a ser fácil que de la noche a la mañana, No. por la voracidad de un empresario, se termine. Aún y cuando modifiquen la ley Mohamed Ali, que lo dudo, porque la ley Mohamed Ali tiene un alto sentido humano y la propuesta regulatoria de los contratos de esta nueva empresa, pues está muy lejos de poder cumplir Claro. con lo que la ley Mohamed Ali establece y solamente esperar a que los Esperar. legisladores se den Así cuenta que es. esto
no es así, No es así que es y mejor continuar con lo tradicional, es que correcto. sigan teniendo aspiraciones a tener un cinturón del color que sea, pero que tengan un cinturón que los acredite como campeones del mundo. Y luego ahí pues ya vienen otras cosas, ¿no? Porque finalmente el boxeo es tan ingrato que la sociedad lo encumbra y la sociedad lo victimiza. Porque usted comienza a ser campeón del mundo y se le abren todas las puertas, todo el mundo lo invita a la fiesta, todo el mundo le ofrece alcohol, todo el mundo le ofrece drogas, todo el mundo le ofrece todo. Y cuando usted cae en desgracia derivado de eso, todo el mundo se voltea y se va y lo dejan ahí Se sufriendo, quedan huérfanos, sí, pues, exactamente, porque se- no tienen esa, no somos capaces de reaccionar, responder a lo que generamos. claro, Nos acercamos claro. al campeón en su momento, nos tomamos la foto, pero cuando está en desgracia no Ni lo le ofrecemos volteamos ni a una ver. tortilla, ni lo Claro, no, volteamos a ver y siquiera. lo volteamos a ver y hablando en México, pues lamentablemente faltan líderes que tengan primero capacidad jurídica y una investidura que verdaderamente represente dignamente al boxeo mexicano y dé batalla. Tristemente lo afirmo, pues no lo tenemos en este momento. Desafortunadamente, y va a ser difícil, sobre todo por la estructura que se tiene actualmente, en donde prevalece lo político y no lo social, porque finalmente aquí dependemos de la simpatía de los gobernantes para poder escalar o para poder tener acceso a propuestas que vayan en beneficio de nuestro boxeo mexicano. O sea, si usted no es amigo de alguien de mucha capacidad política o de mucha influencia económica, usted nunca va a poder hacer absolutamente nada porque ya hay alguien ahí que está ocupando ese lugar y que no tiene interés en que se No, modifique porque a río revuelto ganancia de pescadores. O sea, les conviene que el boxeo mexicano siga estando como esto. hundido en la ignorancia, hundido en la improvisación, hundido en tantas cosas cuando tenemos la capacidad de destacar a nivel internacional simplemente con los campeones olímpicos. Tenemos un semillero enorme de esto, pero finalmente los altos niveles de corrupción que existen en esos Eh, niveles hacen que vayan quienes no tienen la capacidad no, porque pues, son sobrinos de alguien importante que quiere ir a vivir la experiencia olímpica y que lo van a eliminar en las primeras eliminatorias porque no van a llevar a un boxeador de barrio que tiene el corazón y el orgullo de representar a México porque pues no tiene quien lo apadrine. que una Y padrine. lamentablemente pues las políticas de nuestro país son de padrinos. Si usted tiene un buen padrino, pues evidentemente puede ser que destaque y aún así, pues depende del tamaño de su padrino, ¿verdad? Porque hay Sí, padrinos también, chiquitos que no que logran llegar tampoco. a las No, grandes no, no. ligas, ¿no? Entonces esa parte, pues creo que mientras eso siga prevaleciendo en nuestro país, va a ser muy Seguiremos, difícil. pues, Mientras quienes exactamente. tienen el control no tomen conciencia de la gran oportunidad que hay y del grave daño que le están generando a nuestro deporte, va a ser muy difícil que podamos avanzar. Así Porque pues es. entiendo que todos tenemos aquí de este lado un angelito y de este lado un diablito. Y a veces el Así es. diálogo ahí, Un el conflicto ahí. angelito le dice, hazlo bien, y el diablito dice, no, porque te van a fregar. Y entonces tomamos decisiones a veces que no son las adecuadas. Y bueno, pues nuestra cultura del chisme, de la Rumorología. calumnia, pues sí, es la que impera, ¿no? Derivado justamente, pues de que aun y cuando tengamos estudios profesionales y tengamos doctorados, pues somos humanos y somos sujetos de eso, ¿no? Ujú. Yo puedo en este momento comenzar una campaña en su contra y comenzar a soltar rumores y usted puede dejar de ser comisionado de Vox de Chihuahua porque yo comienzo a decir que usted tiene prácticas sociales inadecuadas sin sustentarlo, ¿verdad? Ujú. Pero pues si lo hago llegar a alguien que le habla al oído al presidente municipal, pues yo creo que sí lo logro y hago que le den las gracias y que le digan que por favor deje el puesto y van a poner a alguien que me favorezca a mí o que yo conozca, que sea de mi misma calaña, que sea chismoso, argüendero y todo lo demás, y entonces ahí pues ya cambia la historia. Entonces, Cambia la pues historia. somos resultado de eso, lamentablemente, ¿no? Y así tenemos que seguir, porque no hay los valores ni morales ni del coraje necesario para poder, de alguna manera,
rectificar y retomar cosas que creo que son de gran valor para nuestro boxeo mexicano. Así es, doctor, totalmente de acuerdo con usted y pues se nos pasa el tiempo muy rápido. Aquí podemos pasar 4 horas platicando de todas las No, pueden debilidades que pasar tiene, días. días platicando de todas las debilidades y lo que podría hacerse en pro del boxeador, del boxeo en general, pero pues verá que en próximos días, quizás semanas, no más de 2 meses, vamos a dar de qué hablar. Y usted y yo sabemos de Fíjese, qué nos trata. déjeme concluir con algo que hoy creo que yo quisiera destacar. El día de ayer amanecimos con una gran noticia para la Comisión de Boxeo de Ciudad Juárez y deseo compartirla en este momento. Me entero que recientemente nosotros integramos a la comisión un abogado migratorio que ofrece gratuitamente sus servicios de asesoría para quienes quieran gestionar una visa para trabajar en Estados Unidos de manera legal. De tan alta calidad su servicio y su trabajo que un organismo en Alaska lo reconoció como el mejor abogado migratorio del sur de Estados Unidos. En el mes de abril va a ir a Alaska a recibir su premio y esto pues a mí me enorgullece porque tener a alguien en la comisión de box de ese tamaño habla justamente de la calidad del organismo y de lo que podemos hacer y Hacer. ofrecerle a los boxeadores. Lamentablemente, pues la gente piensa que eso no es real o piensan que no es viable y yo les puedo decir que es tan viable como que amanecimos este día, Así porque es, finalmente ahí pues nada más falta querer hacerlo. así es, y va a ver que de ese abogado que estamos hablando en próximas semanas daremos otro anuncio que usted y yo hemos platicado, entonces le pedimos al auditorio que esté pendientes Claro, y yo le digo a todos los boxeadores, boxeadoras, managers, si les llega ese rumor de que bienestar es mentira. Aquí lo no es afirmo, cierto. es No, mentira, no existe y no se quieren engañar. y cierro diciéndoles que ese abogado no solamente es para boxeadores de Ciudad Juárez, es para todos los boxeadores mexicanos y Ujú, de otras partes que tengan interés en gestionar una visa laboral para entrar legalmente a trabajar en Estados Unidos, que es lo más fácil y es lo más sencillo. Y es una manera digna de ganar dinero, porque no se olviden que el mercado está esperando a los mexicanos. es correcto. Tenemos alta calidad, y podemos hacer grandes cosas. Todo es cuestión solamente pues de que tomemos la decisión adecuada. Claro, tomar la decisión adecuada y quien lo pueda y tiene y que lo haga. Bueno, doctor, pues ahí no me queda más que agradecerle su participación en este podcast charlando con Uber. Espero que no sea ni el primero ni el último. Verá que usted y yo pues hablamos privadamente seguido, en platicado de proyectos y pues esperamos en los próximos semanas, días, como ya dije, dar anuncios importantes en pro siempre del boxeador primero y del boxeo en general. Muchísimas gracias, doctor, por habernos. Yo no conozco y ya lo he dicho y no crea que se lo digo como hay personas por endulzarle el oído, pero yo no conozco persona y he estado en varios congresos de la República Mexicana y fuera y todos saben quién es el doctor Lorenzo Soberanes, de su calidad moral y es una autoridad en el boxeo. Muchísimas gracias, doctor, por habernos Gracias por sus acompañado. conceptos, licenciado. Al Y aquí contrario, estoy a sus órdenes. Estoy a sus yo lo órdenes. sé, doctor, En mí tienen un amigo. es recíproco y se lo he dicho en privado y se lo digo aquí en público. Bueno, pues queridos televidentes, yo les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Charlando con Uber, denos likes, repitan los reels, véanos, y no me queda a mí despedirme de ustedes y decirles que soy taurino. Muchísimas gracias.